Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado, muchachos? Muy bien, profesora, ¿y usted? Sí, muy bien, muchas gracias. Vamos a dar un par de minuticos, muchachos, para ver si se conectan algunos otros compañeros y damos inicio a la reunión de hoy. Bueno, muy buenas tardes, muchachos. Nuevamente los saludo. Vamos a dar entonces inicio a este encuentro sincrónico para el cierre de la unidad uno, para resolver dudas de la unidad uno y para dar apertura a la unidad 2. Pues la unidad 2 inicia este fin de semana, entonces la idea es como contarles la dinámica y resolver dudas acerca de lo que han avanzado hasta ahorita en el curso. Entonces, em, esta reunión estamos grabándola, siempre vamos a grabar los encuentros, teniendo en cuenta que esto sirve de retroalimentación para todos los que no se pueden conectar. Bueno, muchachos, ya cerramos el proceso de la unidad uno, pues o ya estamos, no, estamos en la última semana de la unidad uno. Ya han tenido la oportunidad de acercarse al contenido del aula, de saber cómo funciona, de descargar sus contenidos. Ya han podido resolver evaluaciones tanto a nivel pues tanto automáticas que ellas les generan la nota como otro tipo de evaluaciones que permite el aula virtual, que son cuestionarios, mapas mentales, elaboración de otro tipo de herramientas. Entonces, como pues ya les mencionaba, estamos en la última semana de la unidad uno y ya pues estamos como a puertas de hacer ese primer cierre del 20%. Yo este fin de semana voy a poner las notas de la unidad uno completas, porque a mí me falta subirles una nota que es de calificación manual. Entonces ya tendrán las 5 notas perdón, las 4 notas del 5% y su 20% completo. No sé qué dudas tengan, muchachos, hasta ahora, cómo les ha ido con la interacción en el aula virtual, cómo les ha ido con las actividades, qué me quieren contar.
Hola, hola, Marlon, dime. Profesora, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por mi parte, le cuento que la única duda que me quedó fue en el tema de mm, las empresas de manejo público, las del Estado, en la documentación del caso, de la unidad, no encontré pues como mayores rasgos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en algunas por ejemplo, la limitada, las AS, todo esto nos decía pues desde qué cantidad de socios va hasta qué límite y las responsabilidades que tenían algunos, pero como le menciono, no encontré de las empresas del Estado como mayor contenido y de hecho en Internet pues no se encuentra como, pues, o por lo menos yo no fui capaz de encontrar como estos parámetros, entonces fue como la única duda que quedó de mi parte. Bueno, yo voy a buscar, Marlon, contenido puntual que les pueda compartir, perdón, como en un par de videos cortos que les pueda complementar eso que me solicitas. Las empresas del sector público realmente no tienen una cantidad de socios porque sus capitales son 100% públicos y son de control completo del Estado. Entonces no hay unos socios. ¿Por qué no hay socios? Porque la característica de los socios es que reciben contraprestación por su inversión en esa compañía. Y en este caso no hay un inversor en una compañía del Estado. El Estado es el único dueño del capital y quien vigila pues dichos recursos son los entes del Estado como la Contraloría, la Procuraduría y todos los entes de control. Entonces, el 100% del capital es público, no tiene socios, la responsabilidad es completa en este caso de la Presidencia de la República y de los presidentes que nombra para esas compañías. Como sabemos, Ecopetrol es además, como también para darte claridad, cada vez hay menos empresas del Estado. ¿Por qué? O empresas públicas. ¿Por qué? Porque las empresas del Estado, el mismo Estado las fue vendiendo. Y ahorita, digamos que la empresa que nosotros referimos siempre como ejemplo de empresa del Estado es Ecopetrol, y Ecopetrol no es 100% pública ya porque ya tiene recursos de personas que el Estado le vendió una parte a los privados y por eso mucha gente compró acciones de Ecopetrol en ese momento. Bueno, señor, Listo, muchísimas Marlon. gracias. Yo te complemento, como te digo, ahí en información complementaria al final de cada unidad, yo les había mostrado, a ver, esta es la uno, sí. Siempre yo subo cosas, entonces pueden revisar acá. Por acá hay unos enlaces a videos complementarios y unas URL que pueden revisar. Y ahí también te subiré lo respectivo a las empresas del sector público. Bueno, señora, muchas gracias. De todas maneras, yo lo dejé en el foro también por si de pronto alguno de los muchachos sí logró encontrar algún contenido. Les agradecería me cuenten, porfa. Claro que sí, esa es la idea del foro, que se complementen información. Hay gente que trabaja en el sector público, entonces em, esa es la idea de esto. Hola, hola, ay, qué pena, yo tenía el Se le fue la micrófono. onda un momentico. Sí, es que tenía se me desactivó el micrófono, no sé por qué. Bueno, entonces les decía que la idea, sí, es que se complementen porque hay personas que nos podrán aportar información que sea relevante para poder aprender un poquito más. Y como les digo siempre, lo que necesiten me comparten y yo así también en el foro leo y les ayudo con los temas que necesiten complementar. Bueno, ¿quién más además de Marlon? Y gracias Marlon por el aporte y por la pregunta. Además de Marlon, ¿quién tiene más dudas que quieran saber sobre la unidad uno?
qué les hace falta, qué necesitan para poder terminar como satisfactoriamente esta unidad y que puedan avanzar sin problema la segunda unidad. Cuéntenme. Bueno, entonces me imagino que si hay ese silencio, lo interpreto positivamente. La verdad es que esta no es una unidad muy complicada, es una unidad que lo que intenta es acercarlos a qué son las empresas, cómo se constituyen, qué cantidad de socios tienen, cuál es la responsabilidad que tienen esos socios frente a su inversión, porque además de tener unos derechos a que les den unas utilidades, tienen unas obligaciones, cumplir con el Estado y bueno. Entonces, cuando eso no ocurre, ¿con qué responden? ¿Cuáles son los mínimos y máximos de socios? ¿Cómo se puede, qué tipos de capital se puede invertir? Todo eso está en el material que siempre van a encontrar como material de estudio básico, que es la OVA o el objeto virtual de aprendizaje. Ahí siempre van a encontrar esa información y como ya les he mencionado en diferentes momentos, siempre van a encontrar material de estudio complementario que yo les voy a subir en cada unidad para que ustedes tengan forma de ampliar la información. Entonces, esa primera unidad era eso, era el acercamiento a las empresas, qué tipos de empresas hay. Digamos que en esta lógica del aula virtual, la primera parte es muy teórica. Ya luego entramos a unas partes, a un asunto más práctico, pero es como desde la mitad del curso. Bueno, vamos a pasar a la unidad 2. Ustedes la unidad 2 la van a tener visible a partir del fin de semana. Yo estoy haciendo los últimos ajustes. Entonces les voy a mostrar qué hay en la unidad 2. Si tienen preguntas, pueden intervenir sin problema porque yo no los logro ver ahí, muchachos, muy bien. Entonces, intervengan. Bueno, entonces, ¿qué hay en la unidad 2? Está lo mismo, la misma estructura que en la unidad 1. Encuentran la presentación, encuentran de qué fecha a qué fecha va cada actividad. Em, Esto está pactado en el compromiso académico, tal cual lo leyeron y aceptaron ustedes. Asimismo está en la programación de de la primera y segunda unidad. Entonces, tenemos las fechas, los porcentajes, lo que hay que hacer. Bueno, luego tienen el objeto virtual de aprendizaje, que es el material de la segunda unidad. Ya saben que lo pueden descargar en una versión PDF imprimible o lo pueden navegar desde acá. Entonces, ¿qué tiene esta, esperen, esta unidad? Espérenme un momentico. No, ese no es por acá. Ese es como navegar. Entonces, acá está el material de la unidad 2. Tenemos el contenido, miren que ya es más grande. Entonces, ¿qué tenemos en acción problemática? Ya los va llevando a una parte más de entender el concepto de la partida doble, el débito y el crédito, como ya les mostraron un poquito en esa primera unidad, que hay unas cuentas contables que se mueven de unas formas muy específicas y eso es más una cosa muy técnica para poder que la información contable fluya y tenga un sentido que le permita pues a los contadores y a los asesores planear la información a partir de lo que allí hay. Entonces ya van a ver qué es el, pues les van a poner unas actividades, tienen unos ejercicios, ya ustedes los navegarán con despacio, esto es más como por mostrarles qué hay, tienen otra actividad de conocimientos previos, ahí tienen también cómo practicar más lo que yo les pongo como evaluativo. Tenemos fundamentos conceptuales,
Entonces, cuando se crea el concepto de contabilidad, cómo ha ido evolucionando ese concepto de contabilidad en Colombia, qué es un sistema de información contable, cómo aparecen los distintos tipos de información contable. Tenemos principios fundamentales. Entonces, así debe ir usted navegando y reconociendo lo que les decía ahorita, que es el activo, que es el pasivo, que es el patrimonio, cómo es la ecuación contable. Entonces ya usted va a empezar a entender un poco más sobre esos conceptos. Les van a poner ejercicios. Van a tener videos. Entonces, esta es una unidad que tiene mucho más contenido que ustedes deben de revisar. Van a acercarse ya no solo a la empresa, sino cuáles son esos hechos económicos que ocurren dentro de una organización y eso cómo afecta, cómo se reconoce contablemente, cuál es el sentido de esa información contable y van a ver ejercicios sencillos más para entender que hay una dinámica del débito y el crédito y que hay una dinámica del por dónde aumentan las cuentas. Entonces, la cuenta aumenta dependiendo de su dinámica. Entonces, el activo es de naturaleza débito, por ejemplo, y por dónde aumenta entonces el activo por el débito dependiendo de su misma naturaleza, por ahí es donde aumenta. ¿Por donde disminuye la cuenta? Por el lado contrario. Entonces, todo eso lo van a empezar a navegar acá en este material que tienen en esta ova. Vamos a... Eso es lo que van a revisar. Luego van a tener 4 actividades del 5%, así como en la unidad 1. Van a tener un cuestionario. Entonces ustedes deben hacer un apareamiento de acuerdo a esa información que van interiorizando en esa segunda unidad. En la segunda actividad evaluativa de la unidad 2 tienen otro cuestionario que deben responder de acuerdo a esa información que ya han ido adquiriendo, como les digo, en el transcurso de las 2 unidades. En la actividad 3, que es la actividad de seguimiento, tienen que hacer un mapa conceptual de acuerdo al decreto 2649 y 2650 y tienen que responder unas preguntas. Entonces acá ya no es un cuestionario, sino un otro tipo de actividad, como les mencionaba al principio de este encuentro, que les va a permitir tener otras dinámicas y pues y otro acercamiento con esa aula virtual y con la forma de entregar pues contenidos para la materia. Entonces, tercera actividad y cuarta. Ya sabemos que tenemos 5 actividades, este también es otro cuestionario, entonces lo deben resolver de acuerdo a, esto ya es de débitos y créditos, de acuerdo a eso que ya les mostré que deben navegar primero pues para responder estos cuestionarios. Luego van a encontrar al final de esas 4 actividades el foro temático. Ahí siempre vamos a hablar de la unidad 2 que quieren complementar, como decía el compañero Marlon ahorita, ustedes que se quieren compartir de información por ahí, que quieren preguntar. Y recuerden que la forma de comunicación más efectiva conmigo es el foro de dudas. Entonces, por ahí no me envíen correos porque es muy difícil que yo identifique los correos, a qué grupo pertenece. Entonces me toca empezar a revisar por los grupos presenciales, los virtuales. Entonces no es efectivo para mí, muchachos, y por eso me puedo demorar mucho para responder. Bueno, acá hay material complementario. Entonces miren que acá hay unos videos. Ay, esperen, hay unos videos que ya son
prácticos de eso mismo que ustedes van a ver allá de débitos y créditos, de cómo se construye, miren, qué significa el activo, qué significa el pasivo y el patrimonio, cómo influye eso en la información, cómo se contabilizan las distintas transacciones contables. Entonces yo acá les comparto, si usted me escribe en cualquier momento y me dice, profesora, necesito información complementaria sobre tal tema, yo trato de hacer todo lo posible por encontrarle la información y subírsela acá en material complementario. Van a encontrar esos videos. Siempre les propongo unas lecturas y a veces les comparto documentos de lectura durante la unidad. Van a encontrar ahí, a ustedes les llega igual un mensaje de lo que yo voy subiendo al aula virtual. Entonces, para este fin de semana queda lista y habilitada esta unidad para que ustedes puedan empezar a explorarla a partir del domingo y cualquier inquietud que surja en el desarrollo de ella. Y para el mismo fin de semana, domingo, sábado en la tarde, domingo, les estaré montando en el foro de dudas un cuadro en Excel con su documento de identidad. Usted debe de identificar sus notas, las 4 notas del 5% correspondientes a la unidad 1 y el consolidado del 20% de esa unidad. Y así ya tenemos la primera nota, el primer parcial de este curso y comenzamos a construir a partir de la otra semana una actividad por semana, el segundo 20%. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, muchachos? Ahora con lo que les mostré de esta unidad 2. Profe, el contenido hay que irlo desarrollando a partir de la próxima semana para terminar en la segunda semana de septiembre, ¿o cuánto hay para hacerlo? Ya te muestro, Marlon. Mira, acá tenemos unidad 2, comienza el 4 de septiembre. La primera actividad va del 4 al 10 de septiembre. Eso está en el compromiso y está al principio de la unidad en donde están todas las fechas, pero les voy a recordar a todos. Entonces, la primera actividad o el primer 5% es del 4 al 10 de septiembre. La segunda actividad es del 11 al 17 de septiembre. La tercera actividad de la unidad 2 del 18 al 24 de septiembre. Y la última actividad de la unidad 2 va del 25 de septiembre al 1 de octubre. O sea que vamos del 4 de septiembre al 1 de octubre con esta segunda unidad. Bueno, señora, muchas gracias. Listo. Y el 28 de septiembre, o sea, un poquito menos de un mes, tendríamos otro encuentro presencial, pues virtual, perdón, otro encuentro sincrónico para resolver dudas de la unidad 2, pues aquellas que no hayamos podido resolver por medio del foro durante el transcurso de la unidad o aquellas pues que ustedes quieran que compartamos acá de forma grupal en ese encuentro. Entonces, en ese plazo se desarrolla esa unidad 2. Si usted tiene alguna dificultad, la que sea, tuvo una incapacidad o una dificultad familiar, me escribe por el foro. Uno puede enviar mensajes privados también. Me envían un mensaje donde me cuente su situación y pues si es necesario que yo le habilite una actividad para que no dejen, porque así sean del 5%, eso va sumando y la idea es que les vaya bien. Bueno, ¿qué otra cosa les quería yo contar de eso de las fechas? Entonces, están en su compromiso. Recuerden que el compromiso siempre lo encuentran disponible en la presentación del curso. Allí en la presentación encuentran el compromiso académico, que es ese mismo que yo les estoy mostrando, que tiene las fechas. Entonces allí usted siempre va a poder revisar cuáles son las fechas, cuál es la fecha del encuentro. Ustedes saben que ya se han dado cuenta pues por lo que ha ocurrido con este desarrollo de la primera unidad. Ustedes se han dado cuenta que yo acostumbro recordarles
miren que en la unidad 1, en el foro de dudas, yo les compartí reunión sincrónica desde hace 3 días, les recordé, les compartí otra vez el enlace, yo les comparto los videos de los encuentros, entonces, y a lo que me van preguntando, pues les voy respondiendo lo más pronto que puedo y por ahí puedo retroalimentarles también cosas. Bueno, ¿qué más preguntas, muchachos, tienen? Bueno, acuérdense, chicos, que este encuentro el sentido de este encuentro más bien cada mes es que traigamos dudas para resolver. Yo sé que esta primera unidad y entiendo, y además ya habíamos tenido un encuentro hace 15 días, entonces son muy cerquita, pero ya dentro de un mes yo sé que van a traer más dudas, que van a traer, pues que ya van a empezar a entender más cosas de la contabilidad y van a traer más preguntas. Entonces, esa es la idea de estos encuentros, que además de que yo vuelva y le navegue por la unidad 2, porque pues ya hoy les estoy mostrando lo que hay allí, ya dentro de un mes les voy a mostrar lo que hay en la unidad 3 y vamos a hablar del cierre de la unidad 2 y esa va a ser como la dinámica durante el semestre. Entonces, pueden contar con mi apoyo, con que yo les voy a ayudar a resolver las dudas que necesiten. Si usted hace el trabajo de forma juiciosa y va haciendo el recorrido juicioso por semanalmente, al menos le dedica unas horitas, unas 2 horas a la lectura del contenido y otras 2 horas al desarrollo a la semana. Yo creo que con eso usted tiene más que suficiente para ir al día. Esa sería como mi recomendación para que no se atrasen, porque como ya les mencioné, pues yo puedo hacer excepciones teniendo en cuenta que usted tenga alguna dificultad, pero la idea no es que uno se atrase ni que vaya colgado como con las actividades. Bueno, ¿qué más acá hay acá? Ah, bueno, este es de la unidad 1. De la unidad 2, no, ya les mostré que hay unos videos. ¿Y qué más hay? Ya voy a ver. A esos videos, la bibliografía y les voy a compartir documentos de lectura, que me parece interesante que también aprendan a reflexionar como futuros profesionales sobre no solamente aprender el débito y el crédito de la contabilidad es importante, sino aprender también a reflexionar un poco sobre para qué me sirve esa información y cómo impacto yo desde mi puesto de trabajo la información que fluye dentro de un proceso contable. Entonces, bueno, chicos, preguntas. Antes de cerrar entonces este encuentro cortico de hoy, parece ser que va a ser corto. Bueno, entonces yo espero que todos vayan muy bien con su proceso. Ya les dije mis compromisos, entregarles su consolidado del primer 20% y abrir la segunda unidad este fin de semana. Esos son mis compromisos. Los suyos, seguir avanzando juiciosamente como lo han hecho hasta ahorita y preguntar cualquier duda que tengan por el foro de dudas y estaremos pues en contacto. El 28 de septiembre tenemos otro encuentro sincrónico para que lo vayan programando y yo de todas formas unos días antes les recuerdo, les mando el enlace y estamos comunicándonos en los próximos días lo que vayan necesitando, chicos. Bueno, señora, Gracias, muchísimas profe. gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Listo. profe. Con mucho Profe, gusto, muchas muchachos. gracias. Que tengan una feliz noche. Listo, Para profe, gracias. muchas gracias. Chao. Profe, igualmente, chao. Chao, gracias. Chao, profe, gracias.